Bueno, a mí me parece que hay algunos actos jurídicos que obligan a los funcionarios del Estado a recibir a gente, como por ejemplo del Movadef. Supongo que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones recibieron al Movadef cuando presentaron sus firmas para hacer un partido. Pero esos son actos, digamos, jurídicos, administrativos, digamos que la ley obliga. Al embajador de un país, del Perú en otro país, no le obliga ningún acto jurídico a recibir especialmente a miembros de una organización que están llevando a cabo una campaña clara, con objetivos claros, y yo creo que esta recepción, este acto de recibirlos es un error, y es un error político. Y en segundo lugar, además, porque el punto de vista de que una embajada es la casa de todos los peruanos, precisamente tiene que ser tomado en esa dimensión. Yo no invitaría a mi casa a los miembros del Movadef. Creo que estamos frente a un error político que supongo que, además, cometido por un embajador que tiene una larga trayectoria política y por lo tanto, claro, supongo que tendrá más elementos de juicio para explicarlo, pero de entrada me parece a mí que es un error político. Bueno, yo no sé cuáles son los procedimientos de la Cancillería, pero para mí queda claro que es un error político y que quizás esto merecería una discusión más profunda respecto a qué hacer interna y externamente con el Movadef, es decir, con Sendero Luminoso, porque a mí no me cuesta esta idea de que el Movadef es un brazo legal de Sendero Luminoso. Es Sendero Luminoso, ahí está el partido político Sendero Luminoso que causó un baño de sangre del país. Ellos tienen una campaña internacional y esa campaña tiene como propósito decir que en nuestro país hay presos políticos, que debe haber una línea de reconciliación, y en tercer lugar que el Estado peruano es un Estado antidemocrático que maltrata a los presos terroristas en las cárceles. Ninguna de esas tres son cosas ciertas, y en cambio sí tenemos un instrumento poderoso que es el informe final de la Comisión de la Verdad, que señala claramente el papel de Sendero Luminoso, y además hemos tenido durante varios meses un debate y hay una línea en la sociedad consensual respecto a Sendero Luminoso, y además hay una línea del Estado en relación al tema. No nos olvidemos que el Jurado Nacional de Elecciones ha impedido la inscripción de esta organización, ¿no? A mí me parece, desde ese punto de vista, que conceptuar de que como una embajada de la Casa de todos los peruanos es, digamos, un exceso de apertura que no toma en cuenta la posición del Estado y la sociedad frente a esta organización que debe ser combatida dentro y fuera del país, más aún cuando está claro que hay una campaña. Igualmente me parece que es un error de las Madres de Paz de Mayo y también del Premio Nobel Pérez Esquivel haber recibido, porque el acto de recibir no es un acto democrático y por eso no puede tolerarse. Claro. El acto de recibir implica rebajar los controles a lo que debería ser un debate político. Yo me quiero encontrar en las universidades con Sendero Luminoso, pero una cosa es eso y otra cosa es que lo reciba en mi casa, ¿no? Pero lo que sí parece que queda claro es que como Estado estamos un poco perdidos, ¿no? Sobre qué hacer con el tema del Movadef y Sendero Luminoso, porque ellos están bien organizados. Así ¿no es cierto? Mira, están haciendo su campaña, ¿no? Y entonces, han estado en México hace poco. Exacto, entonces como que no hay, digamos, una política de Estado sobre qué hacer ahora con el Movadef. Tengo entendido que el Ministerio de Educación ha tomado decisiones sobre esto. Están tomando, sí, ¿no? Incorporar en las currículas una visión de memoria, que es lo que muchos sectores del país, conservadores, se opusieron en los últimos 10 o 15 años. En segundo lugar, me parece que están adquiriendo bibliografía muy amplia, vinculado precisamente a la capacitación de maestros para la lucha contra Sendero. Hay algunas otras medidas también que se están tomando. En el Congreso hay un proyecto de ley muy polémico en relación al negacionismo, que tiene sus aristas. Personalmente yo estoy en contra de ese proyecto de ley, pero creo que el Estado peruano sí está empezando a moverse en esa línea. Pero, por ejemplo, la semana pasada hubo un debate en una universidad local entre personalidades de la izquierda con voceros del senderismo. O sea, digamos, ese es un camino que me parece correcto. La misma sociedad y los medios dieron una batalla contra este sector magisterial, ¿no? Que inicialmente convocaron una huelga e incorporaron el asunto de la libertad de Ayemel Guzmán en la plataforma de lucha. Y fue tanta la presión de la sociedad que después lo sacaron, lo cual significa que la pelea con Sendero Luminoso en el campo de la sociedad es una pelea fructífera siempre y cuando uno se anima a darla. Ahora, hay un tema político también sobre la mesa, y es que todas las fuerzas políticas que tienen sin duda
una responsabilidad en este debate que debe ser público, debe darse en las universidades, en los medios de comunicación, y allí los partidos no pueden rehuir una presencia y un discurso que desnude, que aclare ante el país cuáles son las debilidades e inconsistencias que el Movadef hoy intenta plantear como una relectura de la historia. Pero quería ir a un asunto político que sin duda va a estar en el debate del día, y es que, como hemos observado ayer por parte de Keiko Fujimori y de otros representantes políticos, en este momento hay una exigencia por parte de los partidos al gobierno de que muestre una estrategia firme y eficaz para encarar al Movadef. Y lo que ha ocurrido con esta responsabilidad asumida y confirmada por Nicolás Lynch, su embajador en Argentina, como lo hemos escuchado, sin duda le abre un nuevo flanco de dificultad al gobierno. De ahí que yo señalaba que me imagino que el propio canciller le va a retirar la confianza, o cuando menos lo va a llamar a Lima al embajador Lynch para una consulta con miras a su salida del cargo, porque lo que ha cometido, siendo una persona con mucha experiencia, ha sido un ministro, ha tenido una participación política en décadas, es algo completamente no solo inaceptable, sino incomprensible en el momento político que se discute en el país respecto al Movadef. Pero y además se está haciendo algo, o sea, hay un proyecto, digamos, ¿no es cierto? Efectivamente, como dice en el Congreso de la República. Además también el Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, expuso, ¿no?, qué es lo que se quiere hacer, dar más facultades de repente a los rectores de las universidades, ¿no?, para poder sacar a los maestros. El propio rector de San Marcos reconoce que en este momento tiene un problema de infiltración muy complejo, y cuando hace este reconocimiento público, en realidad lo que está solicitando es auxilio, ayuda, ¿no? Que no pasa solo por discurso o medidas que se puedan implementar en un papel, sino también financiamiento para que estas autoridades universitarias puedan implementar programas alternativos, puedan controlar adecuadamente lo que ocurre en sus comedores, en sus dormitorios, que es donde suelen posicionarse y tomar ventaja estos grupos, para tener una respuesta que sea efectiva en realidad, ¿no? Y no estemos discutiendo este tema de la infiltración del Movadef y otros extremistas cada 6 u 8 meses, ¿no? Y ahora es más seguido, ¿no? Yo creo que ahora la información del movimiento del Movadef, digamos, con sus estrategias es cada semana. Sí, yo fui dirigente estudiantil en San Marcos en los años 80, en una lucha abierta del movimiento estudiantil contra Sendero Luminoso. Y por experiencia propia sé que una universidad empobrecida, sin recursos públicos, sin rentas, con servicios, como dice Pedro, decrecientes, es un caldo de cultivo para el incremento de posiciones radicales. A mí me parece muy bien que se haya reunido el gobierno con la Asamblea de Rectores y se haya planteado reforzar, digamos, el papel institucional de las universidades frente al terrorismo, al senderismo. Pero hace más cosas, hace falta más cosas. Resolver temas financieros pendientes y mejorar la calidad de la universidad, porque esta lucha contra Sendero en las universidades es un espacio de libertad, porque precisamente lo que hace Sendero en las universidades es coactar a la libertad, para que se piense, se escribe y se hable solo lo que ellos dicen. Por eso no hay mejor lucha contra Sendero que una lucha desde el punto de la libertad.